Primera de Juan 5. Voy a leer, hermanos, nuevamente del versículo 13 en adelante. Primera de Juan 5, del 13 en adelante. Ponga atención, hermanos. Dice así: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Voy a leer, hermanos, el versículo 21 nuevamente. Dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí escuchando de la misma, Señor, porque tenemos este lugar, Padre, con comodidades, Señor, sillas, sonido, Padre, un techo. Señor, tenemos tu palabra, Padre, te tenemos a ti. Ayúdanos a valorarlo, Señor, como merece serlo. Ayúdanos, Padre, a prestar atención a lo que tú quieres hablarnos. Que, Señor, tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y que si estamos haciendo algo mal, tu Espíritu Santo pueda redarguirnos y darnos la capacidad, el poder para poder cambiarlo, Señor. Hónrate, glorifícate, Señor, en todo lo que yo hable esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, a través de mí. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta afirmación, hermano, bueno, no esta afirmación, más bien este mandato en el capítulo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Al momento que lo leí fue algo que llamó mi atención. Primeramente, hermano, vayamos a Juan. Póngale ahí, hermanos, un separador porque vamos a estar regresando. Juan, para que entiendan la idea, ¿verdad?, de lo que quiero decirles y el por qué me impresionó. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, hermano, escribe el Evangelio, ¿verdad?, de Juan, porque el que escribe Juan y las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo, es el discípulo amado del Señor. Pero en el Evangelio de Juan, hermano, él nos dice que estas cosas, refiriéndose a su Evangelio, se han escrito ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice ahí el versículo 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora sí, regresemos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, ¿qué, hermano? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. En Juan, hermano, en el Evangelio de Juan, él lo escribe para que la gente ponga su fe en Jesús, para que la gente sea salva. Pero las epístolas de primera de Juan dice: a ustedes, a vosotros que creéis. Entonces, noten la diferencia, hermano. Uno está para aquellos que iban a creer
el Evangelio de Juan para aquellos que iban a creer y las epístolas de Juan para aquellos que ya creían, ¿verdad? Y es por esto que digo que me llamó la atención. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan no está escribiendo, hermano, esta carta, ¿verdad? Esta epístola a gente que no conocía del Señor. Porque cuando vemos que les dice, guárdate de los ídolos, pues no pensaríamos que le está hablando a gente cristiana, ¿verdad? Pensaríamos que le está hablando a gente del mundo, a gente que no conoce a Jesús. Pero Juan les dice a los cristianos, guárdate de los ídolos. No tengas ídolos. Y hermano, este tema, ¿verdad? De los ídolos, de la idolatría, es un tema bien marcado en la Biblia. Es un tema que el Señor no deja para prestarse a malas interpretaciones. En Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, mire, vayamos a Éxodo para que leamos cómo es lo que el Señor, qué es lo que el Señor les dice a su pueblo respecto a los ídolos. Éxodo 20, hermano, del versículo 1 en adelante. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Creo, hermano, que lo que nos dice el Señor en Éxodo 20 no solamente aplica para su pueblo, sino que aplica también para la iglesia. Y el Señor es claro, conciso y va al grano respecto a este tema. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo no quiero dioses ajenos delante de mí. Yo no quiero que tú tengas imágenes que representen lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. No quiero que tú tengas ningún tipo de imagen. Y por eso, mira, hermano, nosotros también creemos que a Jehová no lo podemos representar de ninguna forma. El Señor dice, yo no quiero idolatría de ningún tipo entre mi pueblo. Y el Señor, hermano, es algo de lo cual Él detesta, ¿verdad? La idolatría dentro de su pueblo, dentro de sus hijos. Si para Él es detestable fuera de la iglesia que la gente sea idólatra, ahora cuánto más dentro de la iglesia el Señor aborrece la idolatría. Y mire, usted puede decirme, pero yo no tengo en mi casa imágenes. Cuando me convertí la saqué, ¿verdad? Yo en mi cartera ya no traigo ahí mi rosario, mi virgencita. Yo ya no traigo, ¿verdad? Aquí mi pulserita, ¿verdad? Mi patita de conejo. Ya no traigo ninguna de esas cosas. ¿O sí la traen, hermanos? Es que como que se rieron y dije, ay. Bueno, si no sabía, hermanos, hay que sacar esas cosas, ¿verdad? Pero la idolatría, hermanos, no solamente son imágenes, ¿verdad? Que podemos tener colgadas o que podemos portar, ¿verdad? En nuestro cuerpo. A veces, hermano, la idolatría se vuelve tanto, ¿verdad? Que empieza en un yo mismo. La idolatría, ¿verdad? De nuestro ministerio. La idolatría, ¿verdad? Hacia su pareja, hacia sus hijos. La idolatría quizás hacia su mascota. Y vamos al rato a desglosar cada una de estas cosas, hermano. Hay veces que yo no necesito tener una virgen en mi casa para ser idólatra. Muchas veces hay ídolos dentro de mi corazón. Y es por eso que Juan le dice, hijitos, guardaos de la idolatría. Juan, hermano, escribe esta epístola en los últimos días de su vida desde la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerda, hermano, que la ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra, verdad? Y que servían a aquella diosa que ellos tenían con un templo hermoso, levantado, verdad? Con varias columnas, pero un templo, hermano, que forma parte de las
se me fue, de las maravillas del mundo antiguo y que ha intentado ser representado, pero no se ha podido. Ese templo, hermanos, se dice que los que practicaban esa religión era, hermanos, una práctica de la prostitución en nombre de la religión. Entonces, en ese templo, hermano, era un templo lleno de idolatría, era un templo lleno de promiscuidad, porque su diosa pretendía esto. Entonces, ¿verdad? Con todos estos ataques que por ende tenía la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, Juan les dice, ¿sabes qué? Guárdate de esos ídolos. Tú no puedes ser como el mundo. Tú no puedes tener otro ídolo. Tú no puedes tener, en tu vida no puede haber otro primer lugar más que el que le toca a Cristo. Hermano, el único ídolo que yo debo de tener se llama Jesús. Al único que yo debo de adorar se llama Jehová. El único que merece honor es el Espíritu Santo, porque estos tres son uno, una bendita y santa Trinidad. Hermano, para el cristiano no debe de haber otro Dios. Piensa en esto. Dice Salmos, ¿verdad?, que sus ídolos no ven, no oyen. Y semejantes son los que los alzan, ¿verdad?, los que los siguen. Son hechos de palo, son hechos, ¿verdad?, de metales, y no tienen poder alguno. No hay algo, ¿verdad? Dice Corintios, un ídolo nada es en este mundo. Entonces, cuando el Señor me dice eso, ¿verdad?, y después yo veo en su palabra su poder, su grandeza, su gloria, cuando yo veo que Él es majestuoso, cuando yo veo, ¿verdad?, como lo describe ahí en Isaías, santo, 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 y nos lo recalca, ¿verdad? Él es perfectamente puro. No hay otro como Él. ¿Quién puede hacer las obras de Jehová? ¿Quién puede, verdad, decirle al universo, créate, y de la nada exista todo? ¿Quién puede sostener la creación? Solamente Jehová. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto y vemos a los ídolos, vemos que pues son inútiles. ¿Para qué yo tengo la necesidad de ir con un ídolo si tengo al Señor que es todopoderoso? Pero a veces hay ídolos en nuestro corazón. Hay cosas que amamos más que al Señor. Juan escribe esta carta, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo y desglosando la idea con la cual Juan llega al versículo número 21. Dice versículo 14 del capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Leemos capítulo 15, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Les dice, ¿verdad? Y comienza hablando sobre la oración. Si tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Entonces, si no pides algo conforme a la voluntad de Dios, Él no te escucha. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, ¿verdad?, que esta es que sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, esas peticiones nosotros las vamos a tener. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes la confianza de que si tú le pides algo a Dios y estás dentro de su voluntad, Él te está escuchando y te va a responder esa petición que tú le estás pidiendo. Pero si tú estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios, Él no te va a escuchar
y tampoco te va a dar aquello que le estés pidiendo. Entonces, esa es una de las ventajas, hermano, que tenemos con nuestro Dios. ¿Para qué yo voy a ir, hermano, a adorar un ídolo que no tiene una voluntad perfecta y agradable? Ve al mundo, hermano. ¿Por qué hay gente que le reza a la muerte? Porque lo que ellos pidan, ellos creen que se lo va a dar. ¿Sí me explico? Sin importar si va a ser bueno o malo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor nunca nos va a dar algo que nos va a afectar. Todo lo que Él nos dé conforme a su voluntad es porque va a ser bueno, agradable y perfecto a nuestra vida. Entonces continuamos leyendo, ¿verdad? Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí entra algo, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano, el pecado de muerte? No, ese es el pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no me acuerdo cómo lo mencioné. Es el pecado que no se perdona, ¿verdad? Pero el pecado de muerte. Mire, leamos el versículo 18 para que lo entendamos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan dice, ¿sabes qué? El pecado de muerte, por lo que leemos en el versículo 18, es el que se practica constantemente. Que lejos de haber un arrepentimiento y dejar de realizarlo, dejar de vivir en ese pecado, desinteresadamente se sigue practicando una y otra y otra y otra vez. Ese es, hermano, por lo que vemos en el contexto y lo que encierra los pasajes, el pecado de muerte. Aquel, ¿verdad?, que le es tan fácil decir, ¿sabes qué? Hoy caigo en lo mismo, en la mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y practico el pecado como si nada pasara. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Todo lo que tú haces es pecado. La diferencia, como ya lo hemos visto, es hoy fallé, pero me arrepiento y trato de cambiar aquello en lo que estoy fallando a cometer un pecado que se practica diariamente. Y dice, ¿verdad?, la parte final del versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan les da una clase, ¿verdad?, en estos versículos de lo que es la salvación. Les dice, Él te ha dado entendimiento para conocer al que es la verdad y tú estás en el verdadero. Este es el verdadero Hijo de Dios y el que tiene la vida eterna. Este es aquel que te ha salvado. Este es aquel que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, se humilló y fue a la cruz por cada uno de tus pecados, por cada una de las cosas que te alejaban del Señor. Él pagó por ti y por Él tú tienes la vida eterna. Esta es tu confianza, esta es tu seguridad. Y por eso dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hermano, tengo a Cristo. ¿Me falta algo? Hermano, tengo a Cristo. ¿Hay algo que merezca en mi vida más gloria que Él? ¿Hay algo a quien deba de rendirle culto más que a Él? No.
porque Cristo me ha salvado, me ha transformado, me ha renovado, me ha revestido, me ha dado la vida eterna, me ha salvado del infierno, me dio una vida nueva y me ha colmado de bendiciones. ¿Por qué entonces yo quiero tener ídolos? Ya cuando lo vemos así suena ilógico, ¿verdad? ¿Para qué yo necesito entonces tener idolatría en mi vida? Pero como lo dije, hermano, muchas veces nuestra idolatría no está, ¿verdad?, en vírgenes, no está en santos, ¿verdad?, que el mundo ha dado, no está en amuletos, está en cosas que parece que no son malas, pero que nos llevan de darle toda la gloria a Dios. Acompáñenme a Romanos para que entendamos un poquito más de esto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos 1, 18 en adelante dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice Pablo, ¿verdad? Ahora sí, aquí en Romanos, Dios se ha manifestado a través de su creación, ¿verdad? Y Dios se le ha manifestado a todo aquel que puede contemplar la creación del Señor. Su eterno poder y deidad, dice, lo que Él es, se hace claramente visibles desde la creación del mundo. Desde Génesis hasta nuestro tiempo, toda la naturaleza, todos los cielos, los mares, los bosques, todo lo que nosotros vemos, dice, dan testimonio de que hay un Dios verdadero. Y dice que de este modo no tienen excusa para decir que no lo conocieron. Y lo triste entra, hermano, en el versículo 21. Dice que lo conocieron, habiéndolo visto, teniendo entendimiento de quién era Él. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, una nación que no le da la gloria al Señor es una nación que no va a prosperar. ¿Por qué cree, hermano, que nuestro México, verdad, teniéndolo todo, mares, bosques, desiertos, naturaleza, hermano, biodiversidad a más no poder, petróleo, verdad, una riqueza, verdad, impresionante que hay en nuestro país? Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una nación, hermano, idólatra es una nación que no puede prosperar. Una nación que le da gloria a algo que no es Dios es una nación que no puede avanzar y que está estancada y que va a seguir estancada. Pero una iglesia que tiene idolatría en su corazón es una iglesia que tampoco puede ser bendecida. Es una iglesia que tampoco Dios puede usarla. Hermanos, si una iglesia no está dispuesta a darle solamente honra y gloria a Cristo, y que todo su servicio gire en torno a Cristo, la enseñanza, los himnos, tanto con los niños, con los jóvenes, con los adultos y en cualquier parte, que todo sea para darle honra y gloria a Dios, nunca va a avanzar. Mire, dice el versículo 23,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, el 24 ya lo leímos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay idolatría en mi vida? Dios dice, te dejo a lo que tu mente diga. Y la mente del hombre, hermano, es perversa. La mente del hombre, hermano, es corrupta. Hermano, si nosotros no estamos, ¿verdad?, en una cárcel no estamos acusados, ¿verdad?, en una cárcel por violadores, por asesinos. No estamos acusados, ¿verdad?, en una cárcel por pedofilia o por cualquier, ¿verdad?, pecado que usted se imagine que es de lo más perverso que pueda haber en este mundo. Es solamente por la gracia de Dios. Porque realmente nuestra mente es igual que la de ellos, vendida al pecado, ¿verdad? Dice Pablo. No hay algo, hermano, bueno en nosotros más que cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Eso fue lo único bueno que hay ahora en nuestras vidas. Y dice, ¿verdad? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquel Dios que no tiene corrupción en sí, aquel Dios que es puro, y decidieron dársela a hombres corruptibles, a aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A veces, hermanos, nosotros hacemos esto mismo. Y ahora sí comienzo a explicar lo que les decía al principio. A veces nuestro ministerio, hermanos, se vuelve un ídolo en nuestra vida. Amo lo que hago, pero no para quién lo hago. Amo donde estoy, pero se me olvida que me fue dado por gracia. Pablo dice, ¿verdad? Dice, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un ministerio que se convierte en idolatría, hermano, es un ministerio que está lleno de actividad, pero vacío de espiritualidad. Lo hacemos todo, hermano, porque ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos cómo dar una clase, ya sabemos, ¿verdad?, cómo pararnos frente al público, ya sabemos cómo cantar, ya sabemos, ¿verdad?, cómo ir a tocar puertas, ya sabemos cómo ir a visitar, y ya lo conocemos, entonces pues de tal forma ya no necesitamos del Señor, y queremos hacer la obra de Dios sin Dios. Entonces ese ministerio se vuelve idolatría en nuestras vidas. Amamos nuestra posición, pero ¿qué tal si un día el Señor nos quita esa posición? El problema es eso, que como lo idolatramos y solamente quizás ya estamos permaneciendo por ese ministerio, un día el Señor nos va a mover. Y cuando el Señor nos mueva o nos lo quite, lo primero que haremos será apartarnos de Él. Porque no amábamos al Señor, amábamos la posición que teníamos dentro de la iglesia. Hermano, nuestro ministerio no puede ser un ídolo en nuestras vidas. Lo que hacemos, hermano, lo hacemos por Él y para Él. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y muchas veces, hermano, cuando el ministerio se vuelve un ídolo, yo lo que quiero es que todos vean lo que yo estoy haciendo. Que toda la atención de la iglesia se centre en lo que yo estoy trabajando. Vean y me volteen a ver, me miran y puedan decir, wow, ese ministerio es por el hermano. Lo que ha sucedido es por el hermano. Hermano, no es así. Lo que nosotros hacemos es por la gracia del Señor, para darle gloria solamente a Él. Que nuestro ministerio no se vuelva un ídolo en nuestras vidas. Sí, lo hacemos con amor, amamos desenvolvernos, amamos la posición que Dios nos ha dado, pero por sobre todo amamos al Señor. Él es nuestro único motivo de adoración.
Hermano, la iglesia nunca debe de girar sobre un hombre que no sea Jesús. Y cuando la iglesia está girando sobre un hombre que no es Jesús, es una iglesia que tiene idolatría hacia aquella persona o hacia aquel líder. Ningún humano, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro, ningún diácono de la iglesia, ningún servidor de la iglesia está por encima de Jesús. Todo en la iglesia, ministerios y cualquier cosa que se haga debe de llevarle honra y gloria al Señor. A veces, hermano, otro de los ídolos que se nos crea es la pareja, ¿verdad? Si ella está feliz, yo estoy feliz. Si él va a la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Si él hace esto, yo lo hago. Y amamos más a la pareja que al Señor. Hermano, el Señor no puede compartir su gloria. Y no la comparte con nadie. Dice que Él es un... Ni siquiera deberíamos de dudarlo. Porque una persona para Dios tiene más valor que cualquier animal en este mundo. El humano, hermano, tiene un valor especial por su alma delante del Señor. El ser humano, hermano, es la cúspide de la creación para Dios. Entonces, hermano, ya cuando lo vemos desde ese punto, a veces eso se vuelve idolatría. Si el perrito está enfermo, no vengo a la iglesia. Me tengo que quedar a cuidarlo. Y eso se vuelve idolatría. A veces, hermano, nuestro trabajo se vuelve idolatría. Somos fanáticos de lo que ganamos, nos gusta lo que hacemos, lo que desempeñamos, y no somos capaces de dejar un día completamente para el Señor. Y se vuelve idolatría en nuestras vidas, muchas veces nuestro trabajo. No somos capaces de decir, miércoles salgo temprano, cierro temprano y estoy en la iglesia. No somos capaces de decir, el día sábado voy a hacer lo posible para estar en el evangelismo. Porque amamos más nuestro trabajo que al Señor. Si amáramos más al Señor, hermano, no habría algo que no quisiéramos dejar en nuestras vidas por honrarlo y glorificarlo a Él. Si de verdad, hermano, estuviéramos bien enamorados de Él y Él fuera, hermano, nuestro único motivo de adoración, toda nuestra vida giraría en torno a Él. Yo no sé cuál sea, hermano, el ídolo que usted tenga. Yo solamente mencioné algunos, ¿verdad? Porque hay diferentes. Para algunos quizás es el ejercicio. Para otros, ¿verdad? Su apariencia. Para otros quizás puede ser algún deporte o cualquier otra cosa, hermano, que le quite el lugar a Dios. Hermano, ¿por qué no lee su Biblia en las mañanas? ¿Por qué no ora en las noches? ¿Por qué no vive una devoción al Señor? ¿Por qué no le entrega su vida a Dios? ¿Qué es lo que se lo está impidiendo? Ese es el ídolo que usted tiene en su corazón. Esa es la razón. Esa es, hermano, la idolatría que hay en su vida. Por eso Juan les dice, guárdate de los ídolos, que no haya algo ni nadie que le quite el primer lugar a Dios de tu vida, que no ocupe algo más su lugar, que Él sea el centro de tu vida, que tus actividades giren en torno a Él, que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor, como si se lo estuvieras haciendo a Él. Es lo que el Señor nos está diciendo, guárdate de los ídolos. No estoy hablando de imágenes y si las tiene, hermano, hay que sacarlas. No estoy hablando, ¿verdad?, de que usted trae una cadenita con su rosario y si la tiene, hermano, sí debe de quitársela. Estoy hablando de que hay cosas también en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que le quitan el primer lugar a Dios. Y dice la Biblia que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, conocemos al único Dios y verdadero.
y a su Hijo Jesucristo. Estuvimos hablando en la mañana sobre el Espíritu Santo. ¿Y tenemos necesidad de más dioses? Y entonces, ¿por qué los tenemos? Dice en Mateo, ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno, o aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas se pueden volver de otra forma. Y mira, hermano, el Dios a quien adoramos determina la forma en la que nosotros vivimos. ¿Por qué cree que los musulmanes son capaces de explotar? Porque ellos adoran un Dios que les exige que pueden ir, ponerse una bomba y explotar. Entonces, el Dios a quien yo sirvo determina la manera en la que yo vivo. Por eso dice, ¿verdad?, aquí en Romanos, tú no quieres servir al Dios santo, justo, poderoso, fuerte, que te puede ayudar, que te puede socorrer cuando lo necesitas, pues entonces tú vas a vivir de acuerdo al Dios que tú quieras servirle. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que quitar en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que debemos de sacar? Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que va a agarrar y va a sacar a su perro y le va a dar una patada llegando a su casa. No, hermanos, ¿verdad? No haga eso. Tengo que aclararlo, ¿verdad? Porque de repente vaya a decir uno, ya lo saqué, hermano, de mi casa. Sino que ese lugar especial, hermano, que le corresponde al Señor, esa posición única, la debe de ocupar Él. ¿Se acuerdan de allá Elías y los profetas de Baal? Siempre que lo leo eso, hermano, digo, Elías era como yo, bien sarcástico, ¿verdad? Les dice, háblenles, a lo mejor están durmiendo, pero ya van a llegar, ya van a despertar, ¿verdad? Grítenles. Dice que los profetas de Baal se estaban sangrando, ¿verdad? Literalmente, para que sus dioses mandaran fuego y consumieran el holocausto que había de venir. Pero Elías le dice al pueblo, si Jehová es Dios, servidle a Él. Les estaba diciendo, si Jehová verdaderamente para ti es tu Dios, porque tú puedes tener otros dioses, como ya lo vimos, pero si Jehová es tu Dios, entonces sírvele a Él. Y después vemos lo que Dios hizo con el sacrificio de Elías. Dice que Elías, ¿verdad?, había hecho incluso zanjas alrededor de su sacrificio, que lo habían mojado, ¿verdad? Le habían echado agua, ¿verdad?, a su sacrificio. Y él mismo, ¿verdad?, diciéndole, ahorita van a ver quién es el verdadero. Desciende fuego del cielo, consume el holocausto, completamente todo, porque la palabra, lo que dice ahí indica eso, que fue consumido completamente, todo hasta cenizas, y mostrando quién era el verdadero Dios. ¿Qué ídolos hay, hermano, en nuestras vidas? Los hombres van a decir Messi, ¿verdad? Pero la realidad, hermano, es que muchas veces hay cosas que le quitan el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Ese lugar no puede ser ocupado, hermano, por nada más. Y por eso andamos buscando ser saciados con tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día el materialismo en el mundo. Tienes que tener el teléfono más nuevo para que te puedas sentir bien. Tienes que tener un coche del año para que puedas vivir cómodamente. Tienes que tener una casa en tal zona para ser de un buen estatus social, ¿verdad? Y a veces esas cosas nos roban nuestro corazón. Intentamos conseguirlas una tras otra. Y aún ya cuando las tenemos, hermano, no nos llenan. Porque intentamos llenar algo eterno con algo terrenal. Intentamos llenar algo que solamente el Todopoderoso lo puede llenar con algo completamente insuficiente. ¿Qué tenemos que sacar de nuestras vidas, hermano? ¿Qué ídolo? ¿Qué es lo que le está quitando el primer lugar a Dios de su vida? ¿Qué es lo que lo está alejando del Señor? Piénselo, hermano, y entrégueselo al Señor. Y que el Señor sea su único ídolo. Que en su vista, hermano, no haya otra persona, no haya otro a quien más quererle dar gloria más que al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, necesitamos sacar aquello que te quita el primer lugar, Señor.
Señor, te hemos robado la gloria muchas veces. A veces, Padre, creemos solamente que las miradas sean hacia nosotros y nunca hacia ti. Ayúdanos, Señor. Hermanos, vamos a tomar un tiempo. Si usted quiere ponerse de rodillas ahí en su lugar o pasar, hermanos, y dígale al Señor, hermano, el Señor sabe qué es aquello que le está robando el lugar. El Señor sabe qué es lo que lo está alejando a usted de Él. Y el Señor quiere, hermano, ocupar ese lugar en su vida. Él lo merece y Él es el único digno de eso. Entrégaselo al Señor, hermanos. Señor, toma nuestras vidas. Toma, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, nuestras cualidades. Que, Señor, no queramos robarte la gloria a ti. Padre, no haya ministerio, trabajo, pareja, hijo, Señor, que te quite el primer lugar a ti de nuestras vidas. Dice Colosenses, Señor, que tú tienes la preeminencia en todo, Padre. Que pueda ser así en nuestra iglesia, nuestras casas, Señor, en nuestras vidas. Que no haya algo, Señor, que nos separe de ti. Que no haya algo, Padre, que nos aleje de buscarte, de adorarte, de engrandecerte, Señor, solamente a ti. Usa esta iglesia, Señor. Límpiala, santifícala, Señor, purifícala. Y haznos cambiar, Señor, para honrarte y glorificar tu nombre. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ni siquiera deberíamos de dudarlo. Porque una persona para Dios tiene más valor que cualquier animal en este mundo. El humano, hermano, tiene un valor especial por su alma delante del Señor. El ser humano, hermano, es la cúspide de la creación para Dios. Entonces, hermano, ya cuando lo vemos desde ese punto, a veces eso se vuelve idolatría. Si el perrito está enfermo, no vengo a la iglesia. Me tengo que quedar a cuidarlo. Y eso se vuelve idolatría. A veces, hermano, nuestro trabajo se vuelve idolatría. Somos fanáticos de lo que ganamos, nos gusta lo que hacemos, lo que desempeñamos, y no somos capaces de dejar un día completamente para el Señor. Y se vuelve idolatría en nuestras vidas, muchas veces nuestro trabajo. No somos capaces de decir, miércoles salgo temprano, cierro temprano y estoy en la iglesia. No somos capaces de decir el día sábado voy a hacer lo posible para estar en el evangelismo. Porque amamos más nuestro trabajo que al Señor. Si amáramos más al Señor, hermano, no habría algo que no quisiéramos dejar en nuestras vidas por honrarlo y glorificarlo a Él. Si de verdad, hermano, estuviéramos bien enamorados de Él y Él fuera, hermano, nuestro único motivo de adoración, toda nuestra vida giraría en torno a Él. Yo no sé cuál sea, hermano, el ídolo que usted tenga. Yo solamente mencioné algunos, ¿verdad? Porque hay diferentes. Para algunos quizás es el ejercicio. Para otros, ¿verdad? Su apariencia. Para otros quizás puede ser algún deporte o cualquier otra cosa, hermano, que le quite el lugar a Dios. Hermano, ¿por qué no lee su Biblia en las mañanas? ¿Por qué no ora en las noches?
¿Por qué no vive una devoción al Señor? ¿Por qué no le entrega su vida a Dios? ¿Qué es lo que se lo está impidiendo? Ese es el ídolo que usted tiene en su corazón. Esa es la razón, esa es, hermano, la idolatría que hay en su vida. Por eso Juan les dice, guárdate de los ídolos, que no haya algo ni nadie que le quite el primer lugar a Dios de tu vida, que no ocupe algo más su lugar, que Él sea el centro de tu vida, que tus actividades giren en torno a Él, que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor, como si se lo estuvieras haciendo a Él. Es lo que el Señor nos está diciendo, guárdate de los ídolos. No estoy hablando de imágenes y si las tiene, hermano, hay que sacarlas. No estoy hablando, ¿verdad?, de que usted trae una cadenita con su rosario y si la tiene, hermano, sí debe de quitársela. Estoy hablando de que hay cosas también en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que le quitan el primer lugar a Dios. Y dice la Biblia que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, conocemos al único Dios y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Estuvimos hablando en la mañana sobre el Espíritu Santo. ¿Y tenemos necesidad de más dioses? ¿Y entonces por qué los tenemos? Dice en Mateo, ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas se pueden volver de otra forma. Y mira, hermano, el Dios a quien adoramos determina la forma en la que nosotros vivimos. ¿Por qué cree que los musulmanes son capaces de explotar? Porque ellos adoran un Dios que les exige que pueden ir, ponerse una bomba y explotar. Entonces, el Dios a quien yo sirvo determina la manera en la que yo vivo. Por eso dice, ¿verdad?, aquí en Romanos, tú no quieres servir al Dios santo, justo, poderoso, fuerte, que te puede ayudar, que te puede socorrer cuando lo necesitas, pues entonces tú vas a vivir de acuerdo al Dios que tú quieras servirle. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que quitar en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que debemos de sacar? Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que va a agarrar y va a sacar a su perro y le va a dar una patada llegando a su casa. No, hermanos, ¿verdad? No haga eso. Tengo que aclararlo, ¿verdad? Porque de repente vaya a decir uno, ya lo saqué, hermano, de mi casa. Sino que ese lugar especial, hermano, que le corresponde al Señor, esa posición única, la debe de ocupar Él. ¿Se acuerdan de allá Elías y los profetas de Baal? Siempre que lo leo eso, hermano, digo, Elías era como yo, bien sarcástico, ¿verdad? Les dice, háblenles, a lo mejor están durmiendo, pero ya van a llegar, ya van a despertar, ¿verdad? Grítenles. Dice que los profetas de Baal se estaban sangrando, ¿verdad? Literalmente, para que sus dioses mandaran fuego y consumieran el holocausto que había de venir. Pero Elías le dice al pueblo, si Jehová es Dios, servidle a Él. Les estaba diciendo, si Jehová verdaderamente para ti es tu Dios, porque tú puedes tener otros dioses como ya lo vimos, pero si Jehová es tu Dios, entonces sírvele a Él. Y después vemos lo que Dios hizo con el sacrificio de Elías. Dice que Elías, ¿verdad?, había hecho incluso zanjas alrededor de su sacrificio, que lo habían mojado, ¿verdad? Le habían echado agua, ¿verdad?, a su sacrificio. Y él mismo, ¿verdad?, diciéndole, ahorita van a ver quién es el verdadero. Desciende fuego del cielo, consume el holocausto, completamente todo, porque la palabra, lo que dice ahí indica eso, que fue consumido completamente, todo hasta cenizas, y mostrando quién era el verdadero Dios. ¿Qué ídolos hay, hermano, en nuestras vidas? Los hombres van a decir Messi, ¿verdad? Pero la realidad, hermano, es que muchas veces hay cosas que le quitan el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Ese lugar no puede ser ocupado, hermano, por nada más. Y por eso andamos buscando ser saciados con tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día el materialismo en el mundo
Tienes que tener el teléfono más nuevo para que te puedas sentir bien. Tienes que tener un coche del año para que puedas vivir cómodamente. Tienes que tener una casa en tal zona para ser de un buen estatus social, ¿verdad? Y a veces esas cosas nos roban nuestro corazón. Intentamos conseguirlas una tras otra. Y aún ya cuando las tenemos, hermano, no nos llenan. Porque intentamos llenar algo eterno con algo terrenal. Intentamos llenar algo que solamente el Todopoderoso lo puede llenar con algo completamente insuficiente. ¿Qué tenemos que sacar de nuestras vidas, hermano? ¿Qué ídolo? ¿Qué es lo que le está quitando el primer lugar a Dios de su vida? ¿Qué es lo que lo está alejando del Señor? Piénselo, hermano, y entrégueselo al Señor. Y que el Señor sea su único ídolo. Que en su vista, hermano, no haya otra persona, no haya otro a quien más quererle dar gloria más que al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, necesitamos sacar aquello que te quita el primer lugar, Señor. Señor, te hemos robado la gloria muchas veces. A veces, Padre, creemos solamente que las miradas sean hacia nosotros y nunca hacia ti. Ayúdanos, Señor. Hermanos, vamos a tomar un tiempo. Si usted quiere ponerse de rodillas ahí en su lugar o pasar, hermanos, y dígale al Señor, hermano. El Señor sabe qué es aquello que le está robando el lugar. El Señor sabe qué es lo que lo está alejando a usted de Él. Y el Señor quiere, hermano, ocupar ese lugar en su vida. Él lo merece y Él es el único digno de eso. Entrégaselo al Señor, hermanos. Señor, toma nuestras vidas. Toma, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, nuestras cualidades. Que, Señor, no queramos robarte la gloria a ti. Padre, no haya ministerio, trabajo, pareja, hijo, Señor, que te quite el primer lugar a ti de nuestras vidas. Dice Colosenses, Señor, que tú tienes la preeminencia en todo, Padre. Que pueda ser así en nuestra iglesia, nuestras casas, Señor, en nuestras vidas. Que no haya algo, Señor, que nos separe de ti. Que no haya algo, Padre, que nos aleje de buscarte, de adorarte, de engrandecerte, Señor, solamente a ti. Usa esta iglesia, Señor. Límpiala, santifícala, Señor, purifícala. Y haznos cambiar, Señor, para honrarte y glorificar tu nombre. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.